Muchachas y muchachos, espero se encuentren muy bien. En el video anterior vimos lo que son generalidades de geometría. Ahí vimos lo que es el punto, la recta y el plano. En este video vamos a saber lo que es un ángulo, cómo medir los ángulos y qué tipo de ángulos hay según su medida. Bueno, para medir los ángulos existe un instrumento, el transportador, que traté de hacerlo aquí en el tablero. Ese transportador tiene forma o figura de una rueda, pero a nosotros nos interesa la circunferencia exterior. Aquí utilicé la palabra circunferencia, porque eso fue lo que tuve que hacer yo aquí, una circunferencia. Y una circunferencia se halla haciendo que la distancia entre un punto de esa curva llamada circunferencia y otro punto centro sea la misma. En este caso aquí la distancia entre este centro y un punto de esa curva es 15 centímetros. Siempre es 15 centímetros. La distancia esté entre este centro y un punto de la curva es 15, cualquiera. Entre este centro y este punto de la curva es 15 centímetros. Entre este centro y un punto de esta curva siempre van a ser 15 centímetros. Entonces ahí, con esa distancia, voy a hallar la curva y esa curva se llama circunferencia. Y esa circunferencia se divide en 360 partes. Y esas 360 partes resulta que es un arco igual de un grado. Un arco igual de un grado. Este arco, aquí lo tomé yo de 10 grados, porque es más fácil ver 10 grados. Un grado es más difícil de ver porque un grado es un arco muy pequeño. Entonces, aquí hay 10 arcos de un grado, o sea que aquí hay 10 grados. Entonces, como está dividido de a 10 grados, aquí hay 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya sabemos cómo dividimos la circunferencia. ¿Eso con qué fin? Con el fin de medir el ángulo. ¿Cómo mido el ángulo? Con dos semirrectas. Esas dos semirrectas pueden ser la semirrecta, pongámosle aquí el nombre a este punto central O, y la semirrecta A. Observen que aquí el 0 lo proyecté aquí. Empecé en 0, 0 grados. Entonces, como empecé en 0, la semirrecta OA va a pasar por 0. Esta semirrecta con un punto A va a pasar por 0. La otra semirrecta, que es la semirrecta OB, también va a pasar por 0. La semirrecta OB. Observen que aquí está en 0 la semirrecta OA y la semirrecta OB. O sea que el ángulo entre OA, entre la semirrecta OA y la semirrecta OB es 0 grados. Es un ángulo nulo. Si yo giro la semirrecta OA, perdón, la semirrecta OB alrededor del punto O y lo giro este punto B hasta, digamos, hasta 30 grados. Hasta aquí, hasta 30 grados. O sea que lo giro hasta aquí. Este es el punto. La recta OB que lo giré pasa por 30. Y sigue, miren, observe que aquí está la seña de 30 grados también. O sea que esta es la semirrecta OB, pasa por aquí también. Ese punto B lo giré hasta aquí, o sea que ya lo puedo borrar de aquí. Ya lo borré de aquí. Y el punto B lo giré hasta aquí. ¿Y lo giré cuánto? 30 grados. Observen que el punto por el cual giré viene a ser un vértice. Entonces el vértice del ángulo.
y ese ángulo se lee con este símbolo, se lee ángulo A, es el primer punto de la semirrecta, o el vértice, y la semirrecta B, que es el punto B, la semirrecta OB. Entonces este sería el ángulo AOB. Esto es una abertura, observen que esto es una abertura. Lo tuve que abrir, llegar aquí, a esta posición, y esta abertura es lo que llamamos ángulo. Entonces ya vemos que el ángulo son dos semirrectas que se separan una distancia de un arco, y ese arco es lo que me da el valor del ángulo. El valor de este ángulo es de 30 grados. El valor del ángulo AOB es igual a 30 grados. Ya sabemos cómo medir ángulos. Cualquier ángulo se mide de esta manera. Y el ángulo que es mayor que 0 y menor que 90 se llama ángulo agudo. Lo que quiere decir que si yo trazo otro ángulo de 50, ese ángulo sigue siendo agudo. Si trazo un ángulo de 60, ese ángulo sigue siendo agudo. O de 10 grados hasta 90 sin incluir el 90. ¿Qué pasa si yo en vez de medir un ángulo de 30, 60, 70, vamos a borrar ya sabemos cómo hallar el ángulo, cómo medir los ángulos. Vamos a ir midiendo ángulos aquí ya. Ya sabemos que los ángulos agudos son los menores que 90 y mayores que 0 grados. Vamos a ver si movemos el punto B de aquí, o sea la recta OE, la giramos alrededor del vértice O hasta 90, o sea que el punto B va a llegar aquí, y esta es la semirrecta OB, entonces pasa por aquí, y este ángulo ya es de, nos movimos, la recta OB la movimos así, entonces un ángulo, este es el ángulo AOB, pero en este caso ya vale 90 grados, y el ángulo de 90 grados se le nombra como ángulo recto. Un ángulo de 90 grados es un ángulo recto. Ya vemos cómo podemos medir un ángulo de 90. Si movemos la recta OE alrededor de O a un ángulo mayor de 90, digamos el ángulo, esto es 110, 120. Entonces aquí movemos la semirrecta OE, la giramos hasta pasar por 120. Observen que aquí está la señal de 120 también, la semirrecta que sale de O. Tiene que pasar también por acá. Y este es el punto B. Y este ángulo ya no mide 90, sino 120. Aquí hay otro 120. Esta es la señal de 120. Aquí nos dice 120. Y el ángulo que es mayor que 90 y menor que 180 es un ángulo obtuso. Eso es un ángulo obtuso. O sea, tenemos agudos, tenemos obtusos entre 90 y 180. Agudos entre 0 y 90. ¿Qué pasa si yo mido un ángulo de 220? Lo vemos por aquí. Recuerden que esta figura que hay aquí se llama transportador, con lo que medimos los ángulos. Transportador. Aquí traté yo de dibujarlo de la manera, y sabemos ya cómo se construye ese transportador en base a una circunferencia, y se divide esa circunferencia en 360 partes, que son 360 grados. Bueno, vamos a mirar lo que es ya vimos, vamos a ver un ángulo mayor de 180. Bueno, antes del mayor de 180 vamos a ver que si yo tengo aquí
el punto O, que es el centro de la circunferencia, el centro del transportador. Y giro este punto B, todo esto, hasta llegar a 180. Este es el punto B. Observen que pasa por aquí, por 180. Este punto B, estos son 180 grados. Observen que hay dos semirrectas opuestas, la semirrecta OA y la semirrecta OB. Esas dos semirrectas opuestas, al girar el punto B 180 grados, se me convierten en semirrectas opuestas, al girar 180 grados. Y ese ángulo se llama llano. Entonces ya sabemos que hay ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos llanos, que son semirrectas. Es cuando la semirrecta OB gira 180 grados y se convierten en semirrectas opuestas, cuando forman el ángulo de 180 grados. Cuando hay un ángulo mayor de 180 grados, que era lo que íbamos a ver, ya el ángulo no es, se llama ángulo cóncavo. Si el ángulo es mayor de 180 grados. Si cogemos el punto B o la semirrecta OB y la giramos mayor de 180, digamos 120, por aquí está la señal perdón, 120 no, 220. Por aquí está la señal de 220. Trazamos desde aquí, desde el punto, este es el punto O, pero desde aquí trazamos y tratamos de pasar por 220. Yo sé que por aquí tengo la señal de 220 también. O sea que este es el punto E. Esta es la semirrecta OB que giró 220 grados. Giró 220 grados. Y aquí, y este es un ángulo de 220 grados. Observen cómo el ángulo que se me formó aquí es todo es esta línea, esta recta OB y esta recta OA y esta recta OB. Me formaron un ángulo de 220 grados. Y ese ángulo se llama ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo tiene la peculiaridad de que está entre 180, mayor de 180 y menor de 360 grados. Pero también puede ocurrir que haya un giro completo de 360 grados la semirrecta OB. Cuando hace un giro completo de 360 grados esa semirrecta OB, el ángulo se llama completo. Si yo tengo aquí la semirrecta OB y la giro totalmente, o sea que llego aquí y hago un giro completo, aquí ya llega la recta, la semirrecta OB. O sea que la semirrecta OB llegó aquí, estaba aquí, gira y vuelve no a 0 grados, sino a 360 grados. O sea que un ángulo de 360 grados, que fue lo que dibujé aquí o medí aquí, es un ángulo completo. Entonces, luego ya tenemos ángulo nulo. El ángulo nulo fue cuando estaba la recta aquí, sin moverse la semirrecta OB y la semirrecta OA, no se movió la semirrecta OB, y ese es un ángulo nulo de 0 grados. Se movió y ahí vivimos un ángulo de 30 grados, que es un ángulo agudo. Los ángulos agudos son los que son mayores de 0 y menores de 90. Seguimos moviéndolo y medimos un ángulo de 130 y ese ángulo es un ángulo obtuso. Los ángulos obtusos están en mayores de 90 y menores de 180.
movimos la recta, giramos la recta OB hasta 180 grados y ese ángulo nos dio un ángulo llano. Ese ángulo se llama ángulo llano, igual a 180 grados. Y mayor de 180 y menor de 360 es un ángulo cóncavo. Y cuando hicimos el giro completo es un ángulo completo y ese ángulo es un ángulo de 360 grados. Y es la abertura lo que medimos. Eso es lo que es un ángulo, cómo medir los ángulos. Ya más adelante vamos a ver, a practicar con esos ángulos para medirlos y para hacer otras figuras. Dios los bendiga y hasta pronto. Espero que hayan entendido, muchachas y muchachos.